Y digo lo de buenas tardes, aunque sea introspectiva, pero eso es buena porque el agua afortunadamente hace mucha falta y también yo creo que el campo la necesitaba. Y bueno, también hace un poco, querido Fran, un poco de romántico este acto que ha llenado la sala. Y bueno, en primer lugar darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañáis, miembros de la corporación, presidentes de asociaciones, también nos acompaña, he visto a Paco, el director de Habla Vida en Carmona, a todos los familiares. Como veis, me acompaña nuestro querido Fran Cruz y Antonio Calvo Laula, que va a ser el presentador. Yo brevemente deciros que, bueno, siempre es un día especial cuando se hace la presentación de un libro. Creo que es algo en el ámbito cultural a destacar, y en eso afortunadamente nos estamos acostumbrando en nuestra ciudad, cosa que es importante y absolutamente necesaria. Pero permitirme que también sea un día especial para mí, aunque luego Fran siempre me riñe, porque no son halagos gratuitos, sino lo hago desde la más profunda admiración hacia él y el más reconocimiento. Estamos acostumbrados a ver Fran siempre, cada año, tendiendo ese puente maravilloso en la poesía de unir España con Hispanoamérica, un trabajo excepcional que junto con Chari hoy también nos acompaña la diseñadora de Palinsecto, a la que también le doy las gracias, estaba por aquí antes. Bienvenida también. Bueno, Palinsecto es el libro, como ustedes sabéis, que publica el Ayuntamiento y que lo hace posible pues nuestro querido Fran con Chari, y que ha supuesto pues internacionalizar no solamente la poesía, la cultura, sino también nuestra propia ciudad. Un éxito que nunca le estaremos lo suficientemente agradecidos, pero como digo, estamos acostumbrados a verlo en ese escenario que además nos va a regalar este próximo 26 del mes en curso, el mes de abril, a las 9 de la noche, un viernes, en el Teatro Cerezo, en la presentación de una nueva edición de Palinsecto, y en esta ocasión contaremos también con la colaboración del famoso y prestigioso periodista Luis del Olmo. Siempre Fran nos sorprende cuando no es con un gran poeta, pues en este caso pues también con un gran narrador, aparte de periodista, y seguramente nos deleitará a la hora de poder declamar esas poesías, ¿no? Pero digo también doblemente especial por una razón, que es la primera vez que Fran, aunque nos parezca mentira, que es la primera vez que hoy presenta un libro en nuestra ciudad y que hoy va a hacer lectura de él, con lo cual, para mí, yo creo que para todos los que lo acompañamos en este día de hoy es algo especial, importante y sobre todo de agradecer, Fran. Yo creo que es muy importante, eres una figura indispensable en la cultura en nuestra ciudad. Y bueno, darnos este regalo hoy, pues la verdad que es ilusionante, y sobre todo agradezco enormemente que esté la sala llena, igual que agradezco también la presencia de Televisión Carmona, porque también los carmonenses, que bien por el tiempo, bien porque no hayan podido poder acompañarnos, tengan la oportunidad de este acto que se va a desarrollar, que va a ser, estoy convencido que va a ser muy importante. Yo sin más le voy a pasar la palabra a Antonio Calvo Laula, que es el encargado hoy, el responsable de presentarnos al autor y al libro. Cuando quiera, Antonio. Señor alcalde, señor concejal de Cultura, señoras y señores, buenas noches. Algo que suele ocurrir cuando destacamos de manera insistente la entrega de una persona a una labor constante y admirable es que acabamos solapando la existencia de otras cualidades y tareas no menos dignas de remarcar. Así, cuando nos referimos una vez más a la larga trayectoria de Francisco José Cruz como director de la revista Palinsecto, su impagable esfuerzo y voluntad en la difusión de la poesía hispanoamericana contemporánea, su solvencia al frente de la prestigiosa colección Sibila y sus actividades como recopilador, introductor y prologuista de otros autores, a fuerza de elogios estamos arrojando injustamente una espesa sombra sobre la madre impulsora y nutricia de todos estos logros, su propia obra poética. Una obra a la que en este tipo de actos siempre nos solemos referir, si es que nos referimos a ella, como pasando de puntillas, si acaso como el remate de una torre al que no se le dedica mucho detalle, puesto que solo se verá de lejos. Pero no olvidemos que fuera del estricto campo de la aritmética, el orden de los factores sí puede alterar el producto. Dicho esto, he de confesarles que la presentación de un libro de poemas es un honor incómodo,
pues siempre exige un tacto y una cautela que acaban rozando la inseguridad. Mientras que la novela nos permite acercarnos a ella con la desenvoltura que nos da nuestra experiencia de la vida, y el ensayo nos respeta el derecho a la glosa y la discrepancia, la poesía sigue conservando intacto el prestigio que Grecia le concedió hace ya más de 3000 años, el misterio de la inspiración, su origen sagrado. Es una rara paradoja que la vanguardia, que con tanto entusiasmo abrazó la causa de expulsar a los dioses de la esfera del arte, reservase a la poesía el último sagrario, y que sus grandes sacerdotes, adorando los juguetones sacrilegios de los nuevos artefactos verbales, proclamasen su fe inconmovible en esa hendidura tenebrosa en la que la sibila murmura sus visiones. Tal vez por ello, la crítica poética moderna ha adoptado los malos hábitos de esos teólogos que empiezan diciendo que Dios es incomprensible y acto seguido dedican 500 páginas a hacerlo más incomprensible todavía. De manera que la franca sencillez de un poema diáfano nos parece sospechosa y nos empeñamos en un forzado más allá del poema lleno de prometedoras incertidumbres. Y es entonces cuando estamos perdidos. Cesare Pavese, un día en el que se encontraba menos pesimista de lo que era habitual en él, anotó en su diario este pensamiento: hacer poesía es como hacer el amor. Uno nunca está seguro de que el otro esté compartiendo nuestra propia felicidad. Utilizaré este aforismo como asidero y dejaré que sea mi propia felicidad de lector la que me guíe, aun a riesgo de no coincidir con la felicidad del autor. Un vago escalofrío es un título que establece la continuidad con los anteriores poemarios de Francisco José Cruz. A morir no se aprende, con la mosca detrás de la oreja, el espanto seguro. Títulos que, colocados uno tras otro y anulando las distancias entre las fechas y circunstancias en que fueron publicados, no resultan demasiado alentadores. Títulos que sugieren la recurrencia obsesiva a experiencias personales dolorosas y concretas a las que no nos concierne aludir. En realidad, son títulos que cualquiera de nosotros podría ser suyos para darle nombre a esos fantasmas que, una vez alcanzada la edad para que despierten, ya no dejan de rondarnos. Y no es más optimista el que cree ignorarlos, ni el que se esfuerza en mirar hacia otro lado. Esos, si acaso, son más insensatos. Es más optimista el que es capaz de contemplar esta danza grotesca sin dejar que sus muecas de bufones crueles le paralicen la vida. A su manera, estos títulos sombríos son un sano ejercicio. Pero, aunque en este libro volvemos a encontrarnos con los temas recurrentes del asombro ante la fugacidad del tiempo, la vislumbre de esa silueta huidiza, a veces burlona, siempre amenazante, que se percibe a través del frágil tejido de la existencia, que juega a romperlo y que acabará rompiéndolo, qué difícil se nos hace nombrar la muerte. El autor nos acerca a ellos de una manera un tanto más dulcificada, optando por lo que yo llamaría un amable pesimismo. La humilde proximidad de los objetos y sujetos que provocan la perplejidad del poeta y de los que no surge la revelación, sino la pregunta, la total ausencia de artificios retóricos y casi de imágenes metafóricas, esa afinada sensibilidad hacia el sujeto inmediato, hacia el breve lapso en el que los sujetos y objetos se desprenden de su anonimato y se enlazan al poeta a través de una conmovedora corriente de empatía, ese algo tan cercano en espíritu al haiku japonés, todos esos elementos construyen una suerte de vanitas doméstica, un memento mori desdramatizado en el que el autor, con verdadera gentileza, ha sabido silenciar las campanadas fúnebres. Nada de lo que destaco debería confundirse con la llamada poesía de la cotidianidad, en cuyo resignado abandono de toda búsqueda más allá de la inmanencia, bajo su falsa apariencia de serenidad alimentada de prosaicas tautologías,
siempre acaba asomando la angustiosa vacuidad de existir. La entrega impotente a una realidad autista, la alienación, la indiferencia en medio de una corriente caótica que todo lo convierte en fragmentos y material de derribo. Muy al contrario, en los poemas de Francisco José Cruz, la breve contemplación que precede al asombro, a la duda reflexiva, incluso al estupor, ese vago escalofrío que estremece la conciencia, ya es un primer paso hacia la redención. Son muchos en este libro los poemas que me gustaría reseñarles, como por ejemplo los poemas amatorios, de los que tan orgullosa debe sentirse la persona a la que van dirigidos, tan refinados a fuerza de discreción, tan pudorosamente elípticos, tal como corresponde a alguien que sabe muy bien, como sin duda lo sabemos todos los presentes, que llegados a ciertas alturas de la vida, las confesiones públicas de amor deben ceñirse estrictamente al elogio de la ternura y al agradecimiento, porque todo lo demás podría interpretarse como delirios de un viejo verde. Pero sería muy descortés por mi parte acaparar su atención más tiempo del razonablemente necesario, de manera que solo comentaré brevemente aquellos en los que, en mi opinión, y sin tener demasiado en cuenta mis preferencias, mejor se aprecia el relieve de las cualidades que quiero resaltar. En primer lugar, los titulados a Jaume d'Olesa, un poeta catalán del siglo XV, Ante la tumba de Josep Brodsky y Carta póstuma a Wisława Szymborska, porque constituyen el resumen, la declaración sinóptica del posicionamiento estético y vital de nuestro autor, el metro, la rima, la tonalidad concreta, la sintaxis diáfana y la convicción de que la experiencia poética puede encontrarse a pocos centímetros de nosotros, sin necesidad de buscarla en las regiones etéreas. Ya desde los últimos poemarios de Francisco José Cruz, venimos apreciando su progresiva vuelta a la métrica, pero es en este último donde la pauta silábica domina de principio a fin, para sorpresa de nuestro oído, tan desacostumbrado ya, tras décadas de uso y abuso del verso libre y de un complejo desprecio por el arte declamatorio. No es infrecuente que en los ambientes poéticos más snobs el metro y la rima se consideren bagatelas propias de aficionados de gusto dudoso. Un vago escalofrío, al margen de cualquier dogmatismo, nos demuestra que un poema debe llevar implícita su propia partitura. Y también, indirectamente y por oposición, nos advierte que dejar que un poema supere la prueba de la lectura en voz alta, confiando en las intuiciones de un recitador habilidoso, es una actitud de padre poco responsable. Decía Jean Cocteau en su ensayo El secreto profesional: las infidelidades a la rima, a las reglas fijas, en pro de otras reglas intuitivas, nos devuelven a la regla fija y a la rima con un nuevo escrúpulo. Esto lo escribía en 1922, porque ya por aquel entonces Cocteau percibía la necesidad de un remedio a la metástasis verbal que estaba poniendo en peligro la vida de la poesía. La cura no significaba una vuelta atrás, sino una verdadera renovación. Medir y rimar tal vez sea más fácil de lo que parece, pues al fin y al cabo es una cuestión de técnica y existen buenos manuales para esto. Lo difícil es conseguir que la forma no acabe imponiéndose y condicionando el contenido. La palabra acompañada de música es una canción. La música acompañada de palabras, una ópera. Solo cuando música y palabras son indivisibles podemos decir con seguridad que estamos ante un poema. En un brocado de oro y seda se entretejen para formar la tela. Si tiramos y tiramos de un hilo suelto, sea de oro o de seda, al final no tenemos ni brocado ni tela. Tal es la naturaleza musical de un poema. Cito como muestra estas deliciosas partituras que son En el tren, Bajamar y Canción de la marea. En la primera de las composiciones, la repetición del mismo esquema métrico
y el mismo verso al principio de cada estrofa, los largos intervalos entre ellas, semejantes a grises y aburridas estaciones, el sobresalto de ese verso aliterativo que recrea el chirrido de las ruedas sobre los raíles, nos cuentan, sin necesidad de pormenores descriptivos, la monotonía de un viaje previsible cuyo destino, por conocido, carece de interés. El último verso igual podría enlazarse al primero, iniciando un bucle sin fin que nos llevaría a leer el poema una vez y otra hasta quedar atrapados en la pura encarnación del tedio y el sinsentido. Cualquiera de ustedes que practique la magia en sus ratos libres sabe de sobra que no basta con conocer las palabras, también hay que conocer la cadencia y la entonación con las que deben ser pronunciadas para que se obre el milagro y se desate la tempestad. Es la música la que convierte el galimatías en un conjuro verdadero y poderoso. Igualmente, en este poema, su musicalidad transmuta la imagen trivial de un tren que se desplaza en experiencia palpable, tan densa y elocuente como un cuerpo dotado de alma. En Canción de la Marea, la presencia del oleaje es tan notoria que casi hace superfluo el comentario. La marea sube, la marea baja, y en el reflujo de cada ola se inserta brevemente la voz evocativa del poeta, que construye sus imágenes para que las olas las arrasen como castillos de arena, reiterativas, incansables, como en esos juegos entre un niño y un adulto. Aquí el niño es el mar, y el mar es el sonido del mar recreado por el ritmo silábico. Aquí las olas no existen por el simple hecho de nombrarlas. Existen porque la vigorosa ondulación de su músculo de agua y su perpetuo vaivén son la misma música que las invoca. Bajamar, ya en su misma estructura verbal y visual, pues resulta un involuntario caligrama, casi llega a materializarse como un paisaje en el que contemplamos la progresiva retirada del agua desde el largo verso inicial hasta los versos cada vez más cortos y adelgazados, pasando de la poderosa cresta de la ola que avanza arrastrando tras de sí el borde del mar, al debilitado cabrilleo de las ondas que lamen el fondo fangoso y dispersan desganadas, despojos y diminutas maravillas. Leyendo estos tres poemas, no puedo evitar asociarlos con esas delicadas miniaturas para piano que son las ginopedias y las nociones de Eric Satie. No sabría explicarles por qué mi mente ha tejido un hilo secreto que las conecta. Y ya que hablamos de partituras, forzosamente he de referirme a la más extensa y solemne de todas, Via Crucis. Un canto monódico de 14 poemas, compuesto cada uno de ellos por 2 liras de verso blanco. La lira, que ya viene prestigiada por el uso que de ella hizo San Juan de la Cruz en el cántico, en este caso ha sido despojada de la rima para darle una sonoridad más abrupta, más dramática, sin concesiones al halago de los sentidos. La disparidad métrica que introduce los 2 versos en decasílabos y la distribución asimétrica de los heptasílabos crean un avance entrecortado, son como obstáculos en un camino. Evocan un penoso y sombrío arrastramiento al que se le niega el alivio de la rima. Se diría que a veces tienen la textura de un tronco seco y que nos llenan las manos de astillas. En cada una de las 14 estaciones, la primera lira es una larga pregunta que abarca la descripción del momento contemplado. La segunda lira es la respuesta que el poeta narrador se da a sí mismo. Una respuesta siempre en tono condicional, quizás, pudiera ser, tal vez, una respuesta que parte de la incertidumbre y conduce a la humildad. Una respuesta que establece una distancia de respeto, en la que no caben ni la familiaridad meliflua ni la culpabilidad impostada. Un puñado de respuestas que solo revelan una evidencia, la fatal necesidad de que así deben ser las cosas, porque el rito no se explica, simplemente se vive como se vive la experiencia poética. La doctrina pertenece a un plano en el que el poeta no pretende entrar. Solo el último poema carece de respuesta, porque ¿quién esperaría respuestas de un cadáver? Ni siquiera la pregunta va dirigida al sujeto del poema. Ya solo cabe constatar la consumación de un hecho, narrarlo sin interferencias subjetivas,
para que permanezca como una imagen congelada en el tiempo. Y cuidadosamente lo acostó en un sepulcro, donde nadie había estado todavía. De esta manera tan enigmática se hace el silencio. Concluye el libro, que ahora empieza a hablar a través de su autor. Gracias por su atención. Bueno, buenas noches, gracias por vuestra asistencia. Yo, después de escuchar las palabras tan generosas y cariñosas de Juan Ávila, que siempre me trata mejor de lo que merezco, y de la lectura impecable que a mi juicio ha hecho Antonio del libro, me dan ganas de decirle a mi amigo Antonio que lea incluso él los poemas. Yo creo que no hubiera podido explicar mejor el sentido general de un vago escalofrío. Ustedes no se lo creerán, pero a mi edad todavía me resulta un milagro que algo que yo voy haciendo desde cerca de 40 años, en la absoluta soledad, algo tan inmaterial como unas sílabas mejor o peor contadas, algún día, cuando menos se espera, tenga la capacidad de convocar a personas generosas que quieran oír eso que yo hice, como digo, en absoluta soledad en casa, me sigue conmoviendo. Por eso les agradezco su presencia y que estén dispuestos a escuchar los versos que yo, con tantas dudas e inseguridades, he ido haciendo y que Chari, mi mujer, iba soportando cuando yo se los decía. A veces incluso yo, en la tensión propia de hacer un poema reciente todavía sin asumir, y ella me lo criticaba sin piedad, hasta me enfadaba. Pero incluso a eso se ha acostumbrado Chari, a aguantar mis enfados para que los poemas que yo les lea hoy sean más dignos de lo que sin su enfado lo serían. Bueno, debo extender mi gratitud, naturalmente, a María Ángeles Piñero por invitarme a presentar esta edición española de Un vago escalofrío, y por ende al Ayuntamiento, a Ramón Gavira, concejal de Cultura, a Juan Ávila, por supuesto, que me acompaña, por organizar y difundir este acto. También va mi gratitud para mi viejo amigo Antonio Calvo Laula. A mi juicio, dicho modestamente, es una de las personas más cultas que hay en Carmona, es un finísimo ensayista y un lector exquisito. En las infinitas conversaciones que ya voy manteniendo con él desde que nos conocemos, él no se imagina la cantidad de cosas que yo he aprendido de su cultura. Debo también agradecer a la editorial Pretextos, igual que para mí es un honor que Antonio haya dedicado su tiempo a la lectura de mi poesía, lo es que la editorial Pretexto haya tenido la deferencia de publicarlo. Pretexto es una de las editoriales, no solo de nuestro país, sino del ámbito hispánico, más prestigiosa y de mayor solvencia que tenemos, y de las que con más respeto y mejor trato le ha dado a la poesía de nuestra lengua y del mundo en general.
no es exactamente si yo digo que es la primera vez que voy a leer en Carmona, a pesar de llevar casi media vida viviendo aquí. Pero en el fondo creo que es cierto, si exceptuamos la lectura que junto con dos compañeros míos de generación, cuando empezábamos nuestros primeros pinitos en la poesía, siendo muy jóvenes, di en el Instituto Maese Rodrigo, aquí en Carmona, cuando yo estaba muy lejos de encontrar mis temas más personales y mis maneras más propias de expresarlos. Y otra lectura, mucho más íntima que aquella, pero más entrañable también, que creo que fue en el Museo de la Ciudad, organizó Carmen Gaona, y que justamente con Juan Ávila y con Antonio Calvo Laula, entre otros, compartimos un día de 2002. Pero en realidad, esto de encerrarme en una plaza con 6 toros y lidiarlos yo solo y que ninguno se me vaya al corral, realmente es la primera vez que sucede. Y lo celebro mucho que sea la primera vez entre tanta familia y amigos tan entrañables. Eso le da a mí un cariz muy emotivo a esta lectura. Pero como mi hija Alicia no se encuentra presente por estar en Madrid cursando un curso, o haciendo, mejor dicho, un máster de periodismo en la Complutense de Madrid, para sentirla de alguna manera más cerca, yo voy a dedicarle esta lectura, que ella, gracias a Televisión Carmona, podrá ver en los próximos días. Hay muchos poetas, extraordinarios poetas, que consideran la poesía un medio de conocimiento, de desvelamiento del misterio, incluso de lo inefable y místico. Yo, que soy un poeta mucho más humilde y pedestre, pienso todo lo contrario. Mi poesía es expresión de mi desconcierto, de mi desasosiego, de mi incertidumbre y de mi indefensión ante todo. Pero yo creo que todos los poetas, pensemos lo que pensemos de la poesía y del arte en general, creo que coincidiríamos cuando les digo que la poesía a la vez nos da conciencia de nuestra precariedad y nos consuela. Nos da conciencia de nuestra precariedad a la vez que nos consuela, gracias al placer de leerla y a la belleza que nos transmite. Voy a empezar leyendo el poema que abre un vago escalofrío, que se titula Ay del Carpe Diem. El Carpe Diem, como muchos de ustedes sabrán mejor que yo, es un tópico literario que viene de la antigüedad, que los poetas renacentistas revitalizaron y que en definitiva nos anima a aprovechar el momento antes de que la juventud y la vida pasen. Yo os confieso que a mi edad cada vez me cuesta más trabajo pasar de la teoría a la práctica, y aprovechar el momento no me ha resultado nunca, y menos ahora, tan fácil como los poemas dicen. Por eso yo me he atrevido a dar una vuelta de tuerca a ese tópico literario tan noble como es el Carpe Diem. Ay del Carpe Diem. Con qué facilidad nos vamos del momento en el que estamos, lamentando su fuga aún antes de que pase, sin haberlo vivido plenamente. Con qué sorda insistencia recuerdos y temores nos distraen, dejándonos así con un pie en el ahora y el otro en el ayer o en el mañana. Tanto desequilibrio a cierta altura de la edad nos lleva involuntariamente
de una cosa a otra cosa hasta que a duras penas nos centramos. El siguiente poema, que también es el segundo del libro, se titula No te quites la máscara. También yo pretendo romper otro tópico menos noble, más popular, ese que considera que la autenticidad de uno está en que se quite la máscara. Cuando una persona se quita la máscara, creemos que sabemos cómo es. Originalmente la máscara la llevaban los actores griegos y latinos para interpretar un personaje. Pero también, etimológicamente, significa persona o tener una personalidad. Yo pienso que la personalidad, lo que nos constituye, lo vamos conformando con la vida, con nuestra educación, con la cultura y con el desarrollo de la sensibilidad. En este sentido, sin la máscara no somos nada, no queda nada detrás de la máscara que noblemente vamos conformándonos. No te quites la máscara, confúndete con ella. No te quites la máscara, confúndete con ella hasta ajustártela célula a célula. No te la quites, ni en soledad siquiera, para que olvides que la tienes puesta. No te quites la máscara, aunque suenen huecas a veces tus palabras a través de ella. No te la quites nunca, ni pruebes otras nuevas. Confórmate con una, la que mejor te queda. Muchas gracias. Antonio ha aludido antes a una de las líneas temáticas del libro, que es la amorosa, y voy a leerles el poema titulado El abrazo. Realmente, siendo un poema de amor, siempre está un poco mi inclinación patética o agónica, que más o menos domina mi poesía y que ni siquiera en ciertos poemas de amor puedo sacudirme. El abrazo. Este miedo a quedarnos el uno sin el otro, a no morir, este miedo a quedarnos el uno sin el otro, a no morirnos juntos, hagamos lo que hagamos, aunque estemos absortos cada cual en lo suyo, nos trenza en un abrazo tan carnal y redondo que da la vuelta al mundo, como si así los años no pasaran del todo mientras seamos uno, hasta que ya el cansancio de la vida a su modo desate nuestros músculos y quede entre mis brazos tu ausencia sin contorno o la mía en los tuyos. A un caracol. No es raro que en mi poesía y la de otros muchos poetas aparezcan los animales. Ejercen en nosotros tanta fascinación como extrañeza, ¿no? En este caso se trata de un caracol que yo me encontré en el patio de casa hibernando, pegado a una pared, y con el que, por las razones que ustedes van a descubrir ahora, yo me identifiqué hasta cierto punto con él. A un caracol. Te encontré en un ángulo del quicio de la puerta que da al patio. Ahí ya llevas quieto, muy quieto, sin salir afuera, todo el invierno, como una minúscula moldura en el techo. Qué bien te ocultas, caracol del frío, qué bien te ocultas. Yo también vivo
si lo pienso con calma, medio escondido, dentro de mi casa, que aunque no llevo a cuestas, sin ella no soy nada. Caracol, despierta de tu letargo, que ya la primavera está en el patio. Muchas gracias. En bicicleta. A montar en bicicleta aprendí siendo muy niño. Yo daba vueltas y vueltas por lugares conocidos, con el único deseo de guardar el equilibrio, sin imaginar entonces que vivir era eso mismo, y después de una caída coger de nuevo el tranquillo, yendo y viniendo hasta el fin, pedaleando a mi ritmo, en las rectas y las curvas, en los llanos y montículos. Pues vivir no es más que esto, mantener el equilibrio entre el esfuerzo y la inercia, sin salirme del camino. Bueno, muchas gracias. Les leo otro poema de amor que expresa una experiencia casi diaria entre Char y yo desde hace muchos años. Yo creo que va más allá de esa experiencia porque se asoma a la compenetración que una relación de pareja puede llegar a tener. Desde entonces, como leemos juntos desde hace tanto tiempo, ya tu voz son mis ojos y al oírte hasta veo los espacios en blanco y la pausa final de cada verso. Así, de línea en línea, como en lúcido sueño, nos fundimos en uno durante todo el texto, hasta oírme en tu voz y tú callarte en mi absorto silencio. Una noche de agosto, frente al mar sanluqueño, sacaste de tu bolso un librito de versos de Juan Ramón Jiménez, cuyas hojas aún las mueve el viento. Me leíste, leímos un rato en el paseo marítimo. Esa noche la carne se hizo verbo, o el verbo se hizo carne, y desde entonces vivimos completos. No les voy a comentar nada del poema En el tren, que es el que les leo a continuación, porque ya no mejoraría la explicación de Antonio. Si fuera así la vida, en pos de su destino, pero lenta, sin salirse un instante de los férreos raíles hasta llegar al final del trayecto, si fuera así la vida, viendo pasar distraído el paisaje tras un amplio cristal y oyendo vagamente el rum, 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 rum de las ruedas. Si fuera así la vida, monótona, segura como el tren que se deja llevar en pos de su destino, ¿quién en verdad la querría vivir? Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que hay una especie, la tórtola turca en particular, que desde hace décadas, desde Asia, invadió Europa. Al parecer es una especie agresiva, invasiva, muy prolífica, que naturalmente hace ya tiempo que llegó también aquí. Pero el caso es que yo, cuando empecé a percibirla, fue poco después de que muriera
mi cuñado Miguel Ángel, tan querido por la familia y tantos amigos suyos, ¿no? Desde entonces yo no he podido disociar el sureo continuo, martilleante, monótono de la tórtola turca con el signo siniestro de su muerte. Yo aquí en el poema alterno dos planos, el propiamente cinegético y el sentimental o emotivo. La tórtola, además, en nuestra tradición poética popular, la tórtola es la imagen también del amor eterno, de la fidelidad amorosa más allá de la muerte. Tórtolas turcas. Quiero advertir también, porque creo que es interesante, ¿no? Ese martilleo, ese sonsonete de la tórtola, que no cesa, lo expreso tanto con la repetición del título en cada estrofa como con las aliteraciones de la T y de la K en el plano fónico. Tórtolas turcas por todas partes, por los tejados y viejos parques. Tórtolas turcas, mañana y tarde, con un zureo inalterable. Tórtolas turcas, así me traen la insomne ausencia de Miguel Ángel. Tórtolas turcas que nunca oí antes de que él muriera. ¡Ay, qué desastre! Tórtolas turcas van por la sangre de sus hermanas y de su madre. Tórtolas turcas infatigables colonizando campos, ciudades. Muchas gracias. Esos recuerdos. El poema comunica una experiencia que ustedes van a conocer de inmediato y quizá algunos hasta reconocerse, que me contó Chari cuando estaba revisando viejas cartas y diarios suyos de la adolescencia. Yo, para ser más fiel a su recuerdo, pongo la voz femenina en el poema, siendo ella en realidad la que habla. Releo viejas cartas que escribí y me escribieron cuando era una muchacha llena de sueños. Pero no reconozco, después de tanto tiempo, ciertos nombres, lugares, detalles, hechos. Ya no me pertenece parte de lo que leo, como si fueran de otra esos recuerdos. ¿Quién sabe si en verdad, aunque cueste creerlo, gracias a los olvidos, vamos viviendo? En 10 de enero de 2010 nevó después de 54 años sin hacerlo en Carmona. Nevó copiosamente durante bastantes horas y todo el pueblo se llenó de blanco. A mí aquello me impresionó y me sentí a la vez agradecido porque la vida me diera esa oportunidad que tan pocos carmonenses han tenido, ¿no? Y tendrán. La poesía le da la voz también a las cosas que no la tienen. Y yo aquí le doy la voz a la nieve para que tengamos conciencia de nuestra propia condición fantasmagórica. Monólogo de la nieve. Aquí todos me reciben, jubilosos, sorprendidos. Se ve que no me esperaban a pesar de tanto frío. Como hace ya que no vengo algo más de medio siglo, por primera vez me tocan los jóvenes y los niños. Me tocan y hasta me cogen sin saber qué hacer conmigo, sino muñecos y bolas que se lanzan entre gritos. Yo me dejo, qué remedio, cambiar de forma a capricho,
como si en verdad yo fuera solo el fantasma del frío. Me iré antes de que descubran el estorbo y el peligro que a la larga mi presencia provoca en todos los sitios. Sí, me iré en cuanto la lluvia mude mi cuerpo en un río y los muñecos y bolas sean si acaso un espejismo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a volver a los animales. He dicho antes que causan fascinación, conmueven, son bellos, son inquietantes, son peligrosos, son mansos. Pero a mí también me preocupa la incapacidad de comunicación que al menos yo personalmente pueda tener con ellos. Es muy precario el trato que se puede tener, por ejemplo, con un perro, como en este caso expresa el poema. A ver, un momentito, perdón. Se llama La perra. Lleva junto a nosotros, dándonos compañía, unos 10 años ya, desde recién nacida. Ahora está en el porche, echada boca arriba, frente a los 3 cipreses que dan a la piscina. El solito de otoño le lame la barriga y la va adormilando sin dejarla dormida. Así, mientras descansa, ella también vigila el jardín y la casa, que son toda su vida. De pronto se incorpora, cuando más distraída parece, ladra, corre hacia algo que oye o mira. Me pregunto al perderse por completo de vista, ¿qué somos para ella más allá de fugaces caricias? Bueno, a las puertas de la Semana Santa no voy a leer nada del Vía Crucis porque creo que aunque leyera alguna estación suelta nos perderíamos el contexto, por muy bien que Antonio lo ha explicado, ¿no? Pero sí voy a leer uno titulado Lamento de Lázaro. Aquí yo le doy la voz a Lázaro después de resucitado. Si no estoy mal informado, creo que de Lázaro después de resucitado no se sabe nada, o casi nada, y si es así, yo me he tomado la libertad de que empecemos a saber algo. El poema me lo inspiró un pensamiento del poeta argentino Roberto Juarros, que dice así: Cristo dijo a Lázaro, levántate y anda. Tal vez hubiera sido preferible que le dijera, levántate y habla. Roberto Juarros. Lamento de Lázaro. Qué desgracia, Jesús, que tú así te dejaras llevar por el inmenso dolor de mis hermanas. Ahora en el fondo nadie desea estar conmigo y ellas mismas les doy un vago escalofrío. Te olvidaste de mí ante la maravilla de levantar mi cuerpo e infundirle la vida. Tu maldito poder, ¡ay, cómo me condena a morir otra vez! Bueno, muchísimas gracias. Les voy a leer 2 o 3 poemas de mi libro anterior, El espanto seguro, ya que lo ha nombrado Antonio. Gracias. Para que un poco noten quizás cierta diferencia de tono, aunque estemos en la misma línea de preocupaciones y de formas.
Este es... No, déjalo. Este es Canción de cuna. Yo uso aquí la forma de la nana tradicional española, es decir, un romancillo hexasilábico, pero como ustedes notarán, realmente el poema va más allá o tiene otro enfoque distinto al enternecedor canto de una madre para dormir a su hijo. Canción de cuna. Duérmete, mi niño, pero no te mueras, que aún no te he dado ni una vez la teta. Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Con tal de que el médico te cure de veras, dejo que te cambie de pañal cualquiera. Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Aunque no soy yo, sino la enfermera de turno quien mece tu cunita ajena, duérmete, mi niño, pero no te mueras. Quizá te acostumbres a tubos y a pruebas antes de que a casa conmigo te vengas. Duérmete, mi niño, pero no te mueras. Y aunque te acostumbres también a mi ausencia y te dé lo mismo que yo no te tenga, duérmete, mi niño, pero no te mueras. Muchas gracias. Bueno, este es menos fúnebre. Se titula Papá, ¿cómo se sale del planeta? Y en realidad el poema es la respuesta, más o menos adornada, que yo le di a nuestra hija Alicia cuando tendría 8 o 9 años, me imagino. Para ella la pregunta yo creo que no era intrascendente. En todo caso, a mí me conviene pensar que no lo era, porque me permite jugar con su pregunta. Papá, ¿cómo se sale del planeta? Y así de pronto no sé qué contestarle. Le digo que como la Tierra es redonda, no puede salirse por ninguna parte. Ella se calla, pero no se conforma. Le explico entonces que solo en una nave espacial podría atravesar la atmósfera. Y se despreocupa como si guardase mi respuesta en la manga de la memoria por si algún día tuviera que escaparse. La mecedora. Yo traté aquí a la hora de... yo necesito ver formalmente el poema antes de escribirlo, como si lo dibujara, como si trazara su silueta estrófica, digámoslo así, antes de desarrollar su contenido. Sin una forma determinada, yo no consigo escribir absolutamente nada. En este caso, yo vi que la mecedora necesitaba unos pareados aconsonantados que, junto con las repeticiones del poema, reproducirían de alguna manera el vaivén hacia adelante y hacia atrás, el movimiento de la mecedora. Siempre dice que sí la mecedora, se siente quien se siente a cualquier hora, del día o de la noche siempre espera, con los brazos abiertos de madera. Tiene ritmo de rama contra el viento, ritmo ancestral que es puro asentimiento. Y ya esté ocupada o desocupada, no deja de mecerse ensimismada. Siempre dice que sí la mecedora, se siente quien se siente a cualquier hora. Bueno, muchas gracias. Voy a terminar con un poema inédito que se titula A modo de dedicatoria y que está dedicado naturalmente a Chari. Todos los que nos conocen de sobra saben que si no fuera por el mundo interior que hemos creado entre los dos hace ya tantos años, yo no hubiera escrito nada de lo que he escrito,
o hubiera sido mucho peor, sin lugar a dudas. De manera que mi obra en verso y en prosa, tenga el valor que tenga, echa sus raíces en nuestro trabajo en común y en la entrega en cuerpo y alma que hemos tenido desde que nos conocimos a la poesía. Entonces voy a cerrar esta lectura tan entrañable para mí, agradeciéndole de nuevo su atención con este poema. Si no te hubiera encontrado, a mí me hubiera faltado perseverancia y paciencia para escribir con rigor y suficiente valor sobre mi propia existencia. Antes de que descubriera mi más personal manera de ensayar la poesía, tú creíste en mi destino, defendiendo mi camino con indómita alegría. Así que todos mis versos, compasivos o perversos, son tan tuyos como míos. De ti vienen y a ti van, ateridos como están, de tantos escalofríos. Muchas gracias.